el proyecto de Luis Petri eliminaría las salidas transitorias en determinados delitos. Está el diputado Piedrafita en línea, pero yo quisiera, le pido disculpas al diputado, pero quisiera que escucháramos un minutito de lo que se trata el proyecto de Luis Petri, así sabemos de qué estamos hablando. Diputado, mientras tanto le doy la bienvenida a Néstor Piedrafita. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. ¿Podremos escuchar un minutito de Petri para después estar con usted? Bien, sí, cómo no. Adelante entonces. En primer lugar, dejamos sin efecto la adhesión que la provincia de Mendoza hiciera en su oportunidad a la Ley Nacional 24660, lo cual suponía adherir a la Ley de Ejecución de la Pena. Esa ley de ejecución, entre otras cosas, permitía que delincuentes violentos pudiesen, a la mitad de la condena, o bien cumplido solamente un tercio de la condena, acceder a los beneficios de las salidas transitorias, con lo cual las penas establecidas en el Código Penal prácticamente se tornaban ilusorias. A partir de allí surgió la necesidad de revisar esta legislación, establecer claramente que la competencia a la hora de legislar en materia de ejecución de la pena corresponde a la provincia de Mendoza, y dictar un código de ejecución penal que, entre otras cosas, establezca controles más rigurosos, pero además prohíba las salidas transitorias de delincuentes violentos. Estas salidas transitorias y esta posterior fuga e imposibilidad de recapturarlo provocaron, por ejemplo, que fuera protagonista de el aberrante hecho ocurrido en el asalto al blindado del Carrefour. Eso lo tiene que probar la justicia, todavía no está condenado. Lógicamente lo tiene que probar, está probada prácticamente su participación en el hecho. Lo que no está probado, bueno, lógicamente será la justicia la que determine la culpabilidad, pero de todas maneras hay un dato objetivo, Rodrigo, que es incontrastable, que es que se fugó. Esta persona se fue de un establecimiento penitenciario sin autorización, era prófugo de la justicia, y eso es un hecho claro, evidente, incontrastable e irrefutable. Dieron todas las garantías y se respetó el debido proceso y el derecho de defensa. Una vez que es condenada, que cumpla con la condena impuesta, porque de lo contrario, la ley de ejecución de la pena se transforma en una burla al Código Penal y un salvoconducto para que los delincuentes rápidamente accedan a libertades anticipadas, y en muchos de los casos, no digo todos, porque algunos se reinsertan, en muchos de los casos para cometer delitos. Bien, eso era lo que decía Petri, autor de este proyecto que se está analizando, entrevistado por nuestros compañeros de Línea Editorial 1, por Rodrigo Sepúlveda específicamente. Y Néstor Piedrafita, integrante del bloque Nuevo Encuentro en la Cámara de Diputados, nos ha permitido comunicarnos con él para saber cuál es la opinión de Nuevo Encuentro, particularmente la de él, sobre este tema. Sí, muchas gracias. Bueno, Santiago, en realidad la ley 24660, que es a la que adhirió Mendoza y adhirieron la mayoría de las provincias del país, es una ley que como tema central lo que plantea es la progresividad de la pena. Y en consecuencia, digamos que la pena tiene un grado de elasticidad que tiene que ver no solo con la conducta del recluso, si el mismo realiza estudios, si el mismo trabaja en la penitenciaría, etcétera, etcétera, sino que tiene en mira que en algún momento, sea a los 3 años, a los 5, a los 10 o a los 15, esa persona tiene que volver a la sociedad. En consecuencia, la progresividad de la pena lo que hace es hacer una realidad de que la finalidad última del castigo impuesto por el Estado siempre tiene que ser la reinserción social. En consecuencia, tiene una serie de beneficios que son también retribución de, como le vuelvo a decir, de la actitud que tiene el condenado, pero que lo van preparando para reingresar a la sociedad. Es decir, especialmente las salidas tienen que ver o con los estudios que realiza la persona o esencialmente con el fortalecimiento de las relaciones familiares o sociales. Es muy difícil pensar que una persona que esté 15 años preso, que no tiene prácticamente más contacto ni con la familia, ni con el barrio, ni con el club, ni con quienes trabajaba, es muy difícil pensar que de un día para otro salga y se encuentre, que la familia le da la espalda, que la gente que conoció no está más,
que no va a conseguir trabajo en un lugar y no reincida. Claro. La verdad que es pedir una situación que es muy improbable. Claro. En consecuencia, bueno, la progresividad de la pena lo que tiende es, no como dice Petri, tampoco, no es que sea un viva la pepa de que la persona cumplió, no, las penas impuestas por la legislación argentina son penas duras, no son penas tampoco blandas, y para quienes conocemos la cárcel y recurrentemente hemos ido a ella, no ya 15 años que dice él puede recuperar la libertad, sino 15 días verdaderamente un infierno. Sí. Porque también tengamos en cuenta que nosotros, hay muchos casos en que hombres y mujeres que entran a la cárcel por un delito poco grave terminan siendo criminales temibles, porque tampoco el Estado está bien. Algunos dicen, bueno, que el Estado garantice las circunstancias del cierre, sí, bueno, pero hoy no lo garantiza, es decir, duermen 10 o 15 en una celda en algunos lugares, hay provincias donde ya no hay penales y entonces el alojamiento es en las comisarías, conviven los penados con los procesados, no tienen, ya no digamos eso, no están las circunstancias mínimas sanitarias, los encierros duran 8 o 10 horas y bueno, mientras tanto tiene que hacer adentro un tarro la necesidad o adentro una botella. ¿Quién se desocializa en esas? Uno podría aventurar a decir que nadie. Ahora, diputado... Nadie. Sin embargo, fíjese, hoy han pasado muchas voces autorizadas por la legislatura, porque bueno, justamente hemos pasado un cuarto intermedio y han concurrido fiscales federales, jueces provinciales, han concurrido referentes de partidos políticos, una cantidad, por supuesto, se ha hecho presente la provincia a través de funcionarios penitenciarios del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera, y han destacado dos cosas de la presentación de la ley. Primero, el espíritu general de la 24660 como algo que hay que tratar de mantener. La 24660 es la ley que nos rige la hoy. Ley nacional. La ley nacional. Que en realidad rige una ley provincial por la cual nosotros adherimos a esa, claro. Y la ley que presenta el diputado Petri lo que pretende es desadherir, endurecer de alguna forma esa ley nacional, pero con una cantidad de errores que han quedado de manifiesto durante el día muy grande, que creo que están convenciendo a la mayoría de que no debemos votar en forma apresurada un código que tiene casi 300 artículos y que se decidió tratarlo ayer. Esa es la verdad. El artículo, el artículo 72 de los que se habla aquí en las informaciones de prensa y se ha estado mencionando como uno de los artículos más, ¿cómo podríamos decir? Más polémico, sí. Más polémico porque en realidad trae un listado de delitos, de todos los delitos que contiene el Código Penal, hace una referencia a ciertos y determinados delitos distintos de los de la ley 24660 que no tendrían ciertos y determinados beneficios. La discusión que existe sobre ese artículo es en realidad si la provincia tiene facultades de establecer políticas de fondo. Estaríamos saliendo de lo procesal para dictar políticas de fondo y la mayoría de los expositores han dicho que eso va a dar lugar a inconstitucionalidades a través de recursos de amparo, etcétera. Claro. Pero algunas situaciones inclusive mucho más complejas, que yo le digo, soy sincero, desconocía, como por ejemplo que una gran cantidad de los internos de nuestras cárceles tienen la doble calificación de ser federales y de ser provinciales. Ajá. Porque los delitos cometidos muchas veces en una acción delictiva a veces quedan involucradas cuestiones provinciales y cuestiones nacionales o federales. En consecuencia, lo regiría la misma persona, en parte la 24660, dándole ciertos y determinados beneficios, y en parte la provincial negándole esos beneficios,
inclusive se hablaba de que habría una intención de que siempre el delito sea calificado como federal para recibir mayores beneficios, o inclusive contradicciones como que los delitos más graves se les quitan a los delitos más leves se les quitan los beneficios por ser de menor duración la pena, Sí. y a los delitos más largos queda morigerado eso. Entonces, en consecuencia, va a ser más grave en definitiva la condena impuesta a alguien de 3 años y medio, 4 años de prisión, que aquel que se le impone una de 10, y prácticamente va a terminar con los beneficios obteniendo una condena casi igual en los dos casos. La verdad, le digo sinceramente, primero me parece que hay una actitud demagógica, casi electoralista en esta ley, que a mí me resulta, le digo sinceramente, repugnante. Por parte de porque Petri. Creo que porque sabe que creo que se juega con los sentimientos de mucha gente legítimamente afectada, dolorosamente afectada por algún hecho delictivo, y se lo convierte en un actor casi político. Hoy hemos estado acompañados por esta gente, pero que no alcanza a, por supuesto, son temas complejos que la mayoría no alcanza a entender, y lo único que se entiende es que se los ha convencido de que esta forma vamos a lograr una evolución favorable del delito en Mendoza, que le va a haber menos delincuencia porque se van a atemorizar más, que no van a... Y bueno, pero yo le digo sinceramente, creo que tuvimos una experiencia nosotros en la Argentina, que fue el tema Bloomberg, donde muchas de las leyes que se terminaron sancionando bajo presión social, hubo que volver pasado el tiempo a reformarla porque producían más daño que beneficio, o porque eran absolutamente inviables, o porque eran producto de quien, no voy a decir legítimamente, pero comprensiblemente están guiados más por una actitud de venganza que por una actitud de justicia. Y estos son temas que son complejos porque tienen que ver también en cada caso con la capacidad que tiene el sistema penitenciario, la capacidad del Poder Judicial, la capacidad de prevención que tiene el Estado, etcétera, etcétera. Y juegan con sentimientos en vez de alentar a... digamos, yo siempre tengo más preocupación por cómo empieza el delito, y cómo se gesta el delincuente, y con qué falencias del Estado aparece la posibilidad o el medio donde la delincuencia crezca, que por el final de ese largo túnel que es el cómo reinsertamos. Deberíamos poner más esfuerzo en ver las medidas de prevención, de inclusión social, de todos esos elementos que el estado de bienestar en algún momento le dio a los argentinos, y que sin duda eso no hay discusión de que no la pobreza, pero que sí las desigualdades sociales extremas son uno de los principales factores de crecimiento del delito. Bueno, trabajar más para que esas desigualdades sociales no existan, y también en algo que está trabajando la Argentina, porque a veces se dice cada vez estamos peor. No, yo creo que hay, yo ayer lo decía en la sesión, me parece que en el orden nacional hay acciones muy concretas que van contra el delito, y van contra el delito en serio. Por ejemplo, el hecho de haber sido reconocidos en el Gafi como uno de los países que ha más avanzado en el control del lavado del dinero, es luchar contra el delito, contra las redes, contra el delito de guante blanco. El hecho de que después de haber perseguido a las prostitutas durante años, decenios, en la Argentina, sin que hubiera un solo cafillo, un solo tratante que fuera responsable, hoy se ataca el delito de fondo, la trata. Claro, la ley de trata. Claro. Y en poco tiempo hay 80 procesados por trata de personas, que es uno de los delitos más lucrativos del mundo. Pasa lo mismo con el tema de la despenalización de la droga, polémico, pero que hay que abordarlo, porque durante años nuestras cárceles estuvieron llenos de adictos, y quienes tenían a su cargo la lucha contra la droga justificaban que estaban trabajando bien, porque detenían adictos, que en realidad el adicto es un enfermo, que lo único que hace dentro de la cárcel es empeorar, cuando no volcarse al delito, cuando quizá era adicto pero no era delincuente. Néstor.
Y pienso, pero con Sí. esto termino, digo que en ese sentido vamos bien enfocados. Lamentablemente hay quienes esto no lo entienden y siguen pensando en cómo castigar más a los delincuentes fracasados o perejiles de los cuales están llenas nuestras cárceles. Néstor Piedrafita, le agradecemos esta comunicación, vamos a estar siguiendo el tratamiento que le da la Cámara de Diputados y nuevamente, le reiteramos el agradecimiento, diputado No, Piedrafita, de nuevo encuentro. Al contrario, un abrazo y que estén muy bien ustedes y la audiencia.